Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Bienvenidos al caso 22 de Asesor PLD. Vamos a estar platicando sobre los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador propio y de sus clientes. Es interesante. Tenemos un curso en línea para las obligaciones de prevención de lavado de dinero de notarios y corredores públicos. Valdrá la pena que si alguno de ustedes lo puede tomar. Es un curso de 3 horas, le va a ser de mucha utilidad. Hoy veremos básicamente este punto. ¿Cuál es la descripción del caso? Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes para la LFPORB, para la ley antilavado, y el beneficiario controlador para efectos fiscales. Pero ahí tiene que identificar el propio y también, en algunos casos, el de sus clientes. Esto se va poniendo cada vez más difícil. Si revisamos las obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables de la ley antilavado en términos generales, pudiéramos decir que básicamente tenemos que irnos al artículo 18, pero antes de llegar ahí veamos un poco pensando en términos generales. Oye, yo soy un sujeto obligado, en este caso soy un notario o un corredor público, tengo que darme de alta como sujeto obligado en el padrón PLD. Después debo tener un representante, este representante acepta su cargo con su propia fiel y de inmediato necesitamos tener todo conforme a un manual de prevención de lavado de dinero. Habrá un proceso administrativo por las actividades vulnerables que se debe cumplir conforme a este manual. Debemos tener expedientes de los clientes y las actividades vulnerables realizadas. Hay que presentar avisos e informes mensuales y de 24 horas, atender requerimientos, y por ahí más o menos andamos con esta ley de tipo administrativo. Bien, veamos entonces ya con esta foto general. El artículo 18 de la LFPORP nos habla en la fracción 1 de identificar a los clientes y usuarios. Después, si dice en la fracción 2, oye, si tienes una relación de negocios, también necesito que revises de dónde saca su lana este cuate, a qué se dedica. Y llegamos a la fracción tercera, donde nos habla preguntar al cliente si existe un beneficiario real o dueño beneficiario. En su caso, solicitar documentación o la declaración de que no la tiene. Esta es la fracción tercera, donde vamos a estar comentando un poco, pero es la fracción tercera de la LFPORP. Ya tenemos que revisar qué pasa con el Código Fiscal de la Federación a partir del 2022. También la fracción cuarta me dice que debemos conservar la documentación, la quinta que hay que permitir las visitas de verificación de cumplimiento, y la sexta presentar avisos y todos estos datos que necesitamos. Bien, pero veamos. Yo soy una empresa que tiene actividades vulnerables. Pensemos en términos generales, ¿ok? O soy un notario, o soy una inmobiliaria, o soy alguien que otorga préstamos. Bueno, tendrás que cumplir con la parte de beneficiario controlador propio, con todos los temas que te lleven a la persona física. Fíjate, el beneficiario controlador, que además es un término que lo puedes encontrar en prevención de lavado de dinero, que es un sinónimo de dueño beneficiario, pero que no necesariamente es lo mismo cuando llegas a código. Estos datos los tienes que tener porque el Foro Global de la OCDE está tratando de perseguir la evasión fiscal mundial. Dicen, oye, pues ya valimos, se sigue lavando el dinero, tratemos entonces de encontrarlo, ya pasó el gol, ¿no? Y entonces ahora veámoslo vía evasión fiscal. Entonces en la ley llegó el artículo 32B ter y nos dice, tienes que
ver quién es el beneficiario controlador. Pueden ser varios beneficiarios controladores. Es el que tiene control con más del 15% de forma directa o indirecta y tiene que ser persona física. Aquí, ya para esto necesitas un manual de beneficiario controlador. Necesitas que estos datos sean parte de la contabilidad y que estén a disposición del SAT. Hay otra obligación fiscal también respecto de este punto. Es algo que se llama accionista con el control efectivo. Aquí, este accionista con el control efectivo puede ser una persona física, una persona moral o un fideicomiso. Esta es una obligación totalmente fiscal en México. Aquí lo que se pretende o lo que pretende el SAT es decir, ok, ¿quién es el obligado solidario en caso de tener un problema de incumplimiento fiscal? Esto viene dentro del artículo 27b, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, y aquí el control efectivo es diferente. Dice, oye, alguien que tenga más del 50%, que sea persona física o moral, o que controle a la empresa de alguna otra forma. ¿Esto quién lo lleva? Bueno, en las empresas grandes debiera llevarlo el área fiscal o el abogado corporativo, y hay que estar presentando avisos al SAT por el cambio de los accionistas. Eso es algo que más o menos estamos cumpliendo las empresas y viene de varios años atrás. Y en el caso de dueño beneficiario, persona física, persona moral o fideicomiso, este es un tema de prevención de lavado de dinero. Es diferente del Código Fiscal de la Federación. Aquí necesito identificar quién es el dueño beneficiario de mis clientes cuando realizan una actividad vulnerable. Es una obligación PLD-FT, de prevención de lavado de dinero. Aquí, al igual que en control efectivo, necesitamos que el accionista tenga más del 50%, y aquí puede ser persona física, persona moral o fideicomiso. Es muy diferente del beneficiario controlador del código. ¿Qué necesito hacer para esto? Necesito tener un manual de prevención de lavado de dinero, identificar al cliente de actividades vulnerables y esta información mandarla dentro de los avisos y los informes. Se va complicando el mismo término. Dices, oye, no manches, ya lo metiste con dos obligaciones fiscales y una de prevención de lavado de dinero. Sí, hay más, pero ahorita de entrada vayámonos pensando así. Si tú tienes una actividad vulnerable, tienes que revisar si hay un beneficiario controlador. En este mundo de la prevención de lavado de dinero de actividades vulnerables, puede ser un beneficiario controlador que sea persona física, persona moral o fideicomiso. Ha habido casos en los cursos donde alguien dice, oye, no es cierto, siempre tienes que llegar a la persona física, y tú dices, no, espérate, no, son muchas las obligaciones que tenemos, muchas las disposiciones, pero no hay que revolverlas. Si nos vamos directito al formato de un aviso de actividades vulnerables, cuando nos hablan o nos preguntan, oye, dime quién es el beneficiario controlador, nos da esas tres opciones. Dice, oye, dame los datos, si fue persona física, o de si fue persona moral, o de si fue fideicomiso. Eso nos ayuda a entender o a reforzar este punto. Aquí tenemos que estar revisando más puntos para ver, oye, ¿qué pasa con la parte del beneficiario controlador de los clientes? En el caso de un notario, en la torre, a ver, va de nuevo. Yo tengo beneficiario controlador, ya dijimos que era conforme al Foro Global, que busca la evasión fiscal mundial y que aquí puede haber varios beneficiarios controladores. Bueno, el caso del notario y de las entidades financieras tienen ahí un tema, además de tener su propio manual para identificar a sus beneficiarios controladores, deberá tener otro manual
para identificar a los beneficiarios controladores de sus clientes. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, el notario o corredor público, cuando esté constituyendo una entidad, esta entidad, para el momento de llegarlo, va a tener que saber quién es el beneficiario controlador, quién es la persona física que en realidad obtiene los beneficios de forma directa o indirecta. No, pues sí suena de la patada, sí, porque aquí las multas también son muy, muy altas. Tenemos entonces que el notario o corredor público, y en este caso las entidades financieras, pues respecto del beneficiario controlador, tienen dos obligaciones muy importantes. Una es tener identificado su propio beneficiario controlador y por otro lado tener identificado el beneficiario controlador de sus clientes. Necesitaría dos manuales. Tengo mi manual de beneficiario controlador y mi manual de beneficiario controlador de los clientes. Chin, ya me metiste otra obligación más. Sí. Sigue, por supuesto, la de accionista mayoritario, que lleva la parte del control efectivo. Sigue también la parte de clientes de Gafi, la parte de la LFPORPI, donde buscamos al representante de prevención de lavado de dinero. Pero un poco quedémonos en esta parte. Beneficiario controlador que debe estar identificado por el notario, pero no el propio, sino de sus clientes. El propio sería que, oye, notario, ¿cómo estás organizado? Soy una sociedad civil, soy una sociedad mercantil, etcétera. Ok, de esa sociedad necesito que me identifiques al beneficiario controlador. Oye, no. Aparte, tengo que identificar al beneficiario controlador de mis clientes, sí, pero esa es otra obligación. Fíjense, en el artículo 32b ter, vigente a partir de 2022 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomiso, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que nos digan en la resolución miscelánea. Ok, ¿qué dijo aquí? Lo que dijo es que debo identificar a mi beneficiario controlador de mi empresa. Pero si vamos al tercer párrafo, aquí nos hablan de los notarios, los corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la ley de renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad. O sea, yo soy un notario, yo soy una entidad financiera y tengo una obligación de Código Fiscal de la Federación. No es una obligación de prevención de lavado de dinero, es una obligación de tipo fiscal que no viene por Gafi, viene por el Foro Global. Pues sí, suena de la patada. Oye, pues muy fácil, les pregunto a estas personas, oigan, díganme quién es su beneficiario controlador. No. La disposición dice que el notario no va a preguntar quién es el beneficiario controlador. Tiene que, lo leo tal cual, identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad. Yo necesito llegar al beneficiario controlador como notario, como corredor público, como entidad financiera,
pidiendo los elementos para poder determinar qué es lo correcto. O sea, no es tan sencillo como decir, oye, dime quién es tu beneficiario controlador y ya. Tendré que hacer un análisis para saber si son los datos correctos. Esto entonces nos lleva a tener un problema que es bastante difícil de tener. Va de nuevo. Beneficiario controlador propio, beneficiario controlador de mis clientes. Accionista mayoritario, que es el que tiene el control efectivo, y dueño beneficiario de mis clientes cuando tengo o cuando soy sujeto obligado. Por todos lados se van los datos de forma muy importante. Oye, ¿cómo pueden llegar a solicitarme esta información? Pues sí, el tema de beneficiario controlador es algo que se debe empezar a cumplir, y si alguien no lo está cumpliendo, puede tener problemas bastante graves. Ya saben, en el manual de prevención de beneficiario controlador nos dicen cuáles son todos los datos que debemos tener de cada uno de nuestros beneficiarios controladores, que pueden ser muchos. Imagínense una empresa que tenga 4 accionistas donde todos tienen más del 15% de acciones. Todos serían beneficiarios controladores y tendré que tener los 4 expedientes como parte de la contabilidad y además también a disposición del SAT. Cuando los solicite, si no los tengo, pues tendré una multa cuantiosa, una multa que me podría llevar a cerrar la empresa. Así de grave sería este término. Recuerden que nosotros en Asesor PLD, en Tax Day, tenemos también un curso que es un taller, un taller para hacer el manual de beneficiario controlador. Ok, tendré que tener entonces las opciones de que yo mismo haga mi propio manual, y esa sería una herramienta, tener un curso para lograr esto. Otro sería, oye, no, cotízame este servicio y entonces también sería una opción válida. A veces, por más que queramos, no tenemos a la gente que tenga el tiempo suficiente para adentrarse en estos puntos, y el tener servicios de algún despacho seguramente les puede ser más atractivo, les puede ser más rentable que tratar de estarlo haciendo ustedes y tratar de distraer las actividades de su gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues estos son los datos que queríamos revisar. Es importante que lo analicen una y otra vez. Les recomiendo que se metan al curso de prevención de actividad vulnerable de notarios, sobre todo si ustedes tienen clientes notarios a los que les llevan el cumplimiento de sus actividades vulnerables, o si son una notaría o un corredor público que debe estar cumpliendo con estas obligaciones. Muy bien, amigos, nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales, y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.